Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un saludo muy especial, muy fraterno desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en este país de Canadá. Hoy quiero traerles el tema: la incredulidad nace donde la fe no existe, ¿cómo superarla? Y vamos a leer a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, y dice así la Escritura, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Doy gracias a Dios por su infinita misericordia que me permite dirigirme a cada una de sus vidas, y espero que este mensaje sea de bendición para su alma. La incredulidad es la falta de fe o confianza en Dios y en su palabra, y se considera un pecado porque demuestra una falta de confianza en la veracidad y el poder de Dios. Acabamos de leer que sin fe es imposible agradar a Dios, y si fallamos con Dios ya tendremos desventaja que no nos conviene para nada en nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, hay ejemplos bíblicos de incredulidad, son ejemplos a no seguir, que aparecen en las Escrituras, como por ejemplo en el libro de Números, capítulo 14, los israelitas dudaron de la promesa de Dios, de llevarlos a la tierra prometida, y como resultado vagaron por el desierto 40 años. Por ejemplo, lo encontramos también en el Nuevo Testamento con Tomás. Estoy hablando de los incrédulos, de las personas que han sido incrédulas, y entre ellos tenemos a Tomás, quien era un discípulo de Jesús. Usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás dudó de la resurrección de Cristo hasta que vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amados, la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar, y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea absolutamente de todo. La incredulidad se encuentra solo donde la fe no existe, porque donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá nunca haber incredulidad. Fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo. Ese hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en la serpiente, en Satanás, que el Señor lo reprenda. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. En la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Santo el Señor. Aquí el apóstol Pablo nos dice que hay una conexión entre la corrupción y la incredulidad. Nos enseña que la incredulidad corrompe la mente y la conciencia, y que a la postre nos lleva a esfuerzos y caminos sin ningún valor. La incredulidad es peligrosa porque hace a la persona cínica, la hace insensible ante la realidad que le rodea. Así que la incredulidad encierra a toda la humanidad, como dice Romanos capítulo 11, versículo 32, dice la Escritura: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Ese padre de mentira sabemos que es el diablo, Satanás. Poder en la sangre de Cristo. En la actualidad han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe en el corazón de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón humano. Hay varios tipos de incrédulos. Voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos o algunos de ellos. Por ejemplo, el ateo no cree en la existencia de Dios. Es el necio quien dice no hay Dios. Usted lo encuentra en el Salmo capítulo 14, versículo 1. Otro tipo de incrédulo es el pagano.
Este niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia es la palabra de Dios. Se opone al cristianismo verdadero. Que Dios les ayuda a erradicar esa incredulidad, porque sabemos que el incrédulo termina mal. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que en esa lista que hay allí, que los incrédulos van a ir a parar al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo que no formemos parte del grupo de los incrédulos, que nuestro corazón se acerque a Él, porque la incredulidad lanzará al abismo a más de uno, lamentablemente. Está también el agnóstico. Este tipo de incrédulo ni afirma ni niega la existencia de Dios, profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana y limita su creencia cuando dice estas palabras: yo no sé. Le preguntan, ¿Dios existe? Yo no sé. Esta actitud es de una persona pagana. Por otro lado, también tenemos al filósofo. Este tipo de incrédulos se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia, y así rechazan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Otro tipo de incrédulo es el modernista. Él trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y los conceptos modernos. Y por último, pues tenemos al evolucionista. Este tipo de incrédulos trata de sustituir el relato de la creación según el libro de Génesis por la teoría de un desarrollo lento, y piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Este tipo de incrédulo plantea que el hombre fue antes un animal, un mono, como muchos lo han escuchado, lo hemos escuchado, aún en los planteles educativos se enseña esto, y según él, ese mono evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. Pero los que creemos a la voz de Dios, que es la Biblia, estas Sagradas Escrituras, sabemos que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que todos estos tipos de incrédulos, aunque entre ellos mismos varían y se contradicen, sin embargo trabajan unidos al oponerse a las Escrituras, a la palabra de Dios, a este libro que se llama Biblia. Ellos niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre, y niegan que sea infalible y de autoridad absoluta. Como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la iglesia cristiana de hoy se enfrenta con tales herejías destructoras como por ejemplo el ateísmo, el materialismo, el racionalismo, en fin. En medio de toda esta confusión, Satanás está cosechando multitudes de almas engañadas que tristemente se irán a acompañarlo al infierno si esas vidas no se arrepienten y se llenan de fe en Dios. La pregunta es, ¿qué nos hace vulnerables a la incredulidad? El Señor Jesucristo se asombró de la incredulidad de la gente en su tiempo. Usted lo puede leer ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 6, 5 y 6. Totalmente asombrado de ver tanta falta de fe en ese lugar. Jesús estaba totalmente atónito, digámoslo así, ante esa incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor en medio de esa generación? El Señor hizo muchas cosas extraordinarias, milagros, prodigios, les demostró su sabiduría, su amor, la gracia de Dios en él, su bondad, en fin, etcétera. Tanto que en ese tiempo los mismos judíos incrédulos se maravillaron de su sabiduría y de su poder, del poder que había en el Señor. Sin embargo, aunque dijeron que esperaban la venida del Mesías, no creyeron en él, más bien lo rechazaron y lo mataron colgándolo en esa cruenta cruz. Y para este tiempo la incredulidad es mayor que la de aquel tiempo, porque las evidencias del cristianismo hoy día están por todas partes. No solamente tenemos el testimonio de Moisés y los profetas, sino también el Evangelio de Jesucristo, las conversiones, el testimonio del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Tenemos en medio nuestro el Espíritu Santo y las manifestaciones de la gracia y el poder divino en los acontecimientos diarios en el mundo. Ahora, hay muchas más evidencias para creer en Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que el mundo está bajo el maligno. O sea que la influencia del mundo de las tinieblas, de los demonios,
hace vulnerable a las personas a la incredulidad. Poder en el nombre de Cristo Jesús, cosa tremenda es la incredulidad y bien peligrosa que sí es. Otro detalle que hace vulnerable a las personas a la incredulidad es codiciar el pecado. Las hace vulnerables a la incredulidad cuantas veces culpamos a otros de hacernos caer, por ejemplo, en el pecado. Culpa usted al vecino, al amigo, al familiar, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, en fin, pero en realidad a nadie hay que echarle la culpa, ya que somos nosotros mismos los responsables, porque como dice la Escritura en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si no, preguntémonos por qué el hombre inmoral no deja el burdel. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué el borracho no deja su botella? O el que busca placeres no deja sus lugares favoritos de diversión, de perdición, de toda esta cosa que la carne, que seduce a la carne. O el ladrón, ¿por qué no deja de hurtar? En fin, ¿saben por qué no dejan esas malas costumbres? Porque ellos siempre desean en su corazón lo malo. Allí está el problema del hombre, radica en el corazón. Del corazón es que sale toda esa lista de perversidad. Por eso es que hay que entregar el corazón al Señor para que el Señor tome el control de él. Bendito sea Dios. Entonces, cuanto más codiciamos las cosas malas, cuanto más usted las codicie, cuanto más las desee, cuanto más se anhelen, tanto menos estimaríamos, digámoslo así, nos interesamos o nos interesaría la palabra de Dios. Si está todo este pecado en el corazón, no estará ninguno interesado en las cosas del Señor, en las cosas de arriba, en la palabra del Señor, lamentablemente. Luego concluimos que estas personas no son tan malas, que viven así, no, que no son tan malas como pensamos, y que la Biblia no significa exactamente lo que dice. Es por eso que vemos a muchas personas que un día fueron fieles a Dios y a su palabra, pero después volvieron a los caminos de la andanza del pecado. ¿Qué los hizo vulnerables a retornar a la incredulidad? Quizá fue algo del mundo que ellos codiciaron, algún mandamiento de Dios que no quisieron obedecer, terminaron creyéndole más a la mentira que a la verdad. Al principio su conciencia los redarguía cuando pecaban, cuando hacían las cosas que no estaban bien, pero después de un tiempo la conciencia dejó de molestarlos, de estorbarle, y obvio el Espíritu Santo, quien les redarguía por su pecado, al contristarlo está lejos de ellos y ya nada puede hacer el Señor, porque le abrieron la puerta al pecado y ahora el pecado se ha enseñoreado de ellos o de ellas, porque en el corazón sus malos deseos los han llevado a una actitud de desobediencia, y tal desobediencia produce un estado de incredulidad. Por eso vemos a muchos que terminan burlándose de las cosas del Señor, de las cosas de Dios, en fin, a las cuales una vez creyeron, participaron y sirvieron. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo se refiere de estas personas allá en segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 11, cuando dice el apóstol: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios tenga misericordia, poder en el nombre de Jesús, y nos ayude a perseverar cada día más, perseverar en el camino hasta el fin, ya que hay muchas cosas que pueden hacernos vulnerables a la incredulidad, como lo es, por ejemplo, el amor al dinero, las amistades mundanas, la literatura dañina, la desinformación que hoy por hoy, la tenemos a través de estos medios de comunicación. Estas cosas y mucho más son la lista interminable que conducen al ser humano para que sea incrédulo. La incredulidad trae consecuencias muy lamentables, ya que puede llevar a la separación de Dios y a perder las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si leemos, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículos 12 al 19, allí se advierte sobre la incredulidad, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, y se pone como ejemplo a los israelitas, que como a esa generación incrédula Dios les impidió entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar por causa de incredulidad, y al cielo tampoco podrá entrar ninguna persona, ningún incrédulo
que tenga un corazón incrédulo, porque estamos diciendo que es imposible, la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero de Filipos allí le preguntó al apóstol Pablo y a Silas sobre el camino de la salvación, los apóstoles le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijeron ellos a ese carcelero. La incredulidad conduce a una eternidad sin Dios. Lamentablemente, la incredulidad es el obstáculo más grande para recibir las promesas del Señor. Ahí vuelvo y le reitero en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesús no pudo hacer allí en Nazaret ningún milagro a causa de la incredulidad de la gente en ese lugar, aunque en un principio se asombraron, ya les dije, de su sabiduría y de los milagros que Jesús hacía, pero finalmente no creyeron en Jesús, no creyeron en las obras del Señor, que son las obras del Dios Todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo superar o vencer la incredulidad? Este mal lo podemos vencer por medio de la oración, orar para que el Señor nos aumente la fe. La oración acompañada con el ayuno rompe esas cadenas de incredulidad, y el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras, también nos ayuda a la incredulidad, para que esa incredulidad salga en el nombre de Jesús. Mire, Romanos capítulo 10 dice en el versículo 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nos hace bien, es un beneficio escuchar diariamente la palabra de Dios. La incredulidad es una batalla constante en nuestra vida. No admitamos ser incrédulos, porque así nunca agradaremos a Dios. Ya lo leímos, Hebreos capítulo 11, versículo 6, es que es imposible. O sea que la persona incrédula no puede agradar a Dios de ninguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. Mejor es que nos llenemos de fe. Y para ya finalizar esta enseñanza, esta corta enseñanza, quiero decirles que le pidamos a Dios que nos ayude a fortalecer una fe fuerte y duradera cada día más, ya que esto nos ayudará a superar y a vencer la incredulidad. Recuerde el tema de hoy: la incredulidad nace donde la fe no existe. ¿Cómo vencerla? Seamos sinceros con el Señor y digámosle al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad, saca de mi vida esa incredulidad. No quiero vivir siendo una incrédula, un incrédulo, una incrédula. Y también hay que hacer algo, hay que renunciemos a ser incrédulos, y un día nos gozaremos por toda una eternidad en el reino de los cielos, cuando nuestra alma vuele a la presencia del Señor. Qué lindo es esto. Amados, en el cielo está lo mejor. Así que hasta aquí este mensaje. Dios los bendiga mucho, y si Cristo aún no ha venido, hasta otra oportunidad. Maranata.